La colonia se llamaba Nueva Arete, y no era la primera vez que la humanidad ocupaba un mundo que otros habían llamado inhóspito. Pero ninguna carta, ninguno de los informes iniciales, podía traducir la sensación que se tenía al pararse entre esos árboles, raíces que parecían comprender la gravedad, savia que olía a tiempo, y una quietud tan antigua que parecía escuchar historias. Las primeras generaciones habían aprendido a no arrancar más de lo necesario, a dialogar en formas que no eran siempre palabras. Había una red, microfilamentos de hongos y raíces que cruzaban kilómetros, comunicando estaciones, compartiendo nutrientes, diciendo nombres sin lenguaje. Los colonos se habían hecho custodios más que dueños, y su fe, no la de una religión en particular, sino la fe en la continuidad, en el pacto con la biosfera, había modelado ciudades integradas a la madera. Puentes de lianas, hospitales en cavidades de secoya. Desde fuera, los observadores extraños lo llamaron una estrategia primitiva, refugios dispersos, guerrillas rurales, sin fortificaciones orbitales, sin fábricas a escala planetaria. Los escáneres de las flotas externas registraban estructuras de madera, sistemas bioregenerativos y latidos de una red que no era fácil de leer con espectros convencionales. Para los Kirat, una especie que pensaba en términos de enjambres y dominios, todo aquello era irrelevante. Los Kirat habían convertido mundos en anexos con una mezcla de ingeniería gravítica y devoración técnica, preferían colapsar una atmósfera, desecar un océano, o integrar planetas enteros a su modelo de alimentación en cadena. Ver colonias humanas hechas de fibras vegetales, con techos vivos y cálices de savia, les recordó a presas frágiles. Debilidades, pensaron, carne y madera. No entendían una confianza que no se materializaba en blindajes y fábricas. La comandante Elena Márquez miró la línea del horizonte desde una cornisa de madera que servía de plataforma de observación. Sus dedos rozaron las semillas en su cuello, pulidas por el sudor y por las oraciones de los que no usaban palabras. No había fanatismo en su gesto, era un ritual de certeza. Ella había participado en las decisiones difíciles del asentamiento, sembrar, retirar, enseñar a un corte de ramas a no convertirse en cicatriz. Era también la estratega que había previsto tormentas solares y sequías bacterianas, conocía los atajos de la red de raíces como un violinista conoce las cuerdas. Cuando las ondas detectaron por primera vez naves fuera de la atmósfera, la primera intuición fue simple: no huir. No abandonar. No rendirse ante aquello que parecía lógico y grande. La red tenía tiempos distintos, la humanidad también aprendía a medir el tiempo de las raíces. El primer encuentro fue deliberado y casi ceremonial. No hubo bandera colocada en la tierra, no hubo transmisión de ultimátum. Los Kirat remitieron una losa holográfica en un idioma que no era idioma, pulsos de color y frecuencia. La flota más cercana evaluó desde la estratosfera. Su comandante no se molestó en bajar. Lo que vieron desde su altitud fueron figuras diminutas y apretadas, árboles que brillaban con una bioenergía que los Kirat etiquetaron como mala combustión, un residuo orgánico que no valía la pena. La conclusión que cruzó sus concilios fue la misma: débil. Prescindible. Fácil. La evaluación humana fue distinta. Los ojos que observaban no eran solo humanos, la red de raíces transmitió imágenes, sensaciones. Había patrones de sangre y corteza que decían, con la lentitud de lo que dura una vida, que aquel mundo sanaría a quien lo cuidara. Elena supo que la primera prueba sería de creencia. ¿Se podía enseñar firmemente a una flota que pensaba en aniquilación que la fuerza podía esconderse en la paciencia? ¿Podría la fe de una comunidad, precisamente esa costumbre de creer que la tierra escucha, convertirse en un arma? Las primeras escenas de la historia se quedaron en memoria. Un niño que talló la cáscara de un árbol en la forma de una casa y lo colocó a la entrada de la aldea. Viejos que ataron cuentas de semillas a sus cuellos en bodas silenciosas, científicos que se conectaban con microtijeras a las redes de micelio para mapear rutas de nutrientes. Esos gestos fueron los que provocaron en los Kirat la ronquera del desprecio. ¿Cómo enfrentar a un enemigo que no obedecía los parámetros de amenaza?
¿Cómo decidir que era más fácil borrarlos que entenderlos? Mientras el sol ascendía lento, Nueva Arete latía con la seguridad de quienes habían aprendido a escuchar siglos. Y en la distancia, los Kirat prepararon un movimiento que para ellos tenía la lógica de la eficiencia, un descenso orbital para imponer el orden de su imperio. Subestimación. Esa fue la chispa que encendería un fuego más grande que cualquiera de las partes tenía en mente. La flota Kirat llegó en oleadas medibles pero no voraces. Les gustaba probar, enviar un escuadrón, medir respuesta, volver a calibrar. Sus naves, orgánicas y simétricas, emitían vibraciones que resonaban con las copas. No fue violencia inmediata, fue una pregunta lanzada con solemnidad imperial: ¿cedan su mundo y su estructura, o será reclamada? Los colonos, guiados por Helena y sus consejeros, el biólogo Mateo Rojas, la teóloga laica Solinés, la ingeniera de raíces Amara, y la piloto Akio Vera, no respondieron con un ataque frontal. Su respuesta fue un despliegue de intenciones: reforzar la comunicación con la red del bosque, extender trampas que no rompieran la vida sino que la explotaran en su definición humana de defensa. Preparar civiles para migraciones posibles y militares para tácticas asimétricas. Estrategia no era sinónimo de frialdad. Aquí, estrategia era el equivalente militar de una plegaria comunitaria. Mateo pasó noches con brazos manchados de resina estudiando cómo las raíces transmitían impulsos eléctricos, comprobó que ciertas especies podían llevar señales de manera que parecían traducciones electromagnéticas. Amara diseñó dispositivos que se acoplaban a los nódulos de micelio como si fueran piezas de un instrumento musical, no disparaban, vibraban. Los humanos aprendieron a tocar la red. No para dominarla, sino para convocarla. La red, en gratitud o conveniencia, respondió con patrones, densas sombras de esporas en forma de cortinas, neblinas que podían camuflar columnas enteras de tropas, y brotes que cambiaban el terreno subterráneo, complicando los pasillos que las máquinas alienígenas preferían. Los Kirat, que medían la resistencia en términos de blindaje y poder de fuego, no entendieron de inicio cómo luchar contra algo que no era un adversario puramente mecánico. Su lógica implicaba que, tarde o temprano, las colonias se rendirían por desgaste. Humanamente, las ciudades de madera podían incendiarse, sus fábricas podían ser destruidas. Había pocos reactores, poca masa de armas. Pero la humanidad tiene otra manera de apilar recursos: la fe convertida en disciplina, la poesía convertida en táctica. Helena no podía decir que su pueblo le tenía a la guerra el fervor de un culto, pero sí sabía que la gente arriesgaría el cuerpo por una promesa mantenida por generaciones. Eso forjó la estrategia: usar la paciencia del bosque y el ingenio humano contra la precipitada máquina del imperio. Los tratos de la red comenzaron con pequeñas pruebas: enviar señales de baja amplitud que decían, con una precisión antropomórfica, «aquí estamos». La red respondió almacenando electricidad en árboles batería, soltando lluvia en microclimas localizados y llenando huecos con hojas y espadas orgánicas que se rompían al contacto. Los primeros encuentros resultaron en confusión: drones Kirat quedaron atrapados en enredaderas que se cerraban como puertas, algoritmos de reconocimiento fallaron frente a sombras que cambiaban de color al compás de latidos. Esos éxitos fueron apenas anecdóticos, hasta que se volvieron sistémicos. Mientras tanto, la diplomacia también se puso en marcha. Sor Inés no era una sacerdotisa tradicional, su fe era la interpretación comunitaria de que la tierra, en su naturaleza, ofrecía refugio y reciprocidad. En los rituales que organizaba, no sermones, sino actos de dedicación, se forjaron símbolos que los colonos llevaban en su armadura: un pequeño granillo de corteza, una imagen tallada por un niño. Una placa con una línea escrita a mano, signos pequeños, pero con un peso mayor que la pólvora. La armadura humana no era pesada en metal, pero estaba cargada de significados: placas que decían quién había cuidado a quién, partes reparadas con fibras de árboles del primer asentamiento, cicatrices visibles en cascos donde la savia se había solidificado y creado patrones. Para el enemigo, todo eso se veía como material combustible,
para los humanos, era la materia de su resistencia. Sabían que no podrían sostener una guerra prolongada de altos costos materiales, así que idearon una posibilidad más radical, que la propia biosfera, utilizada con conocimiento y sacrificio, podría cambiar las reglas. Esa idea no estaba exenta de riesgos, ni de costes morales. Se habló de rendir zonas, de permitir que se consumiera madera en puntos concretos para crear columnas de humo que podrían cegar sensores, o de encender biomasa para inducir incendios controlados. Pero el plan final fue más profundo, una maniobra que convertiría la red en un escudo y en un faro, explotando un rasgo de la arquitectura Kirat que nadie en su consejo había previsto. Su dependencia de la transmisión cuántica entre naves nodales, que podía ser interferida por un pulso bioelectromagnético coordinado a escala planetaria. Los entrenamientos multiplicaron las noches. Akio, al mando de una pequeña flota de cargueros ligeros reconfigurados para misiones de inserción, practicó entradas sigilosas entre copas altas y valles húmedos. Las unidades de infantería ligera se hicieron expertas en moverse como sombras, en usar la luz de la savia para comunicarse en clave. Mateo trabajó en sincronizar impulsos desde nódulos a lo largo de los bosques, ideando un ritmo que la red podía amplificar. Elena, con su rosario de semillas golpeando su pecho, organizó los patrones como si fueran compases. No se trataba solo de eficacia, cada movimiento era también un acto de fe. Enseñaron a los niños a rezar por las raíces y a tocar la madera para llamar corrientes. Cada ritual era una inversión táctica. En el Consejo Alienígena, la pregunta era otra: ¿por qué peleaban tanto un mundo que, en la lógica pragmática, no valía la pena? La respuesta que dieron fue simple: el orgullo. Sacudir el imperio, razón suficiente. Subestimar a una especie que creía en lo indefinido fue un error sistemático. Los Kirat empezaron a adaptar, enviaron remolques blindados y drones con sensores de penetración, pero cada progresión encontró una respuesta humana con demasiadas variantes para ser reducida a un patrón único. La paciencia humana, anclada en la red, comenzó a cobrar un precio que los enemigos no preveían. La calma del amanecer dio paso a pruebas más duras. Una noche, una patrulla Kirat descendió con aspersores que lanzaron compuestos diseñados para cortar fibras de micelio. El daño fue localizado, pero la respuesta humana fue inmediata. En vez de intentar reconstruir la fibra dañada, la comunidad canalizó la energía hacia crear un corredor de savia caliente. Una línea que cosía el suelo y dejó un pasillo inaccesible para máquinas que dependían de la continuidad del terreno. No fue una victoria épica, pero fue una lección: el bosque podía ser utilizado para moldear lo que parecía inmutable. Y ahí, entre tactos y pruebas, la idea del sacrificio empezó a aparecer como una posibilidad terrible pero efectiva. La guerra, cuando llegó, no fue inmediata, ni simple. Fue una sucesión de pruebas, una escalada de objetivo y reacción que desgastó cuerpos y espíritu. Los Kirat aprendieron a no subestimar la anchura de la resistencia humana. Las tácticas de la flota evolucionaron: aniquilación aérea, descensos de terraformación selectiva, ataques a enclaves de datos. Los humanos respondieron con la misma paciencia que habían usado durante décadas para cultivar. Diagnósticos: si los Kirat dañaban zonas cruciales del micelio, los humanos contrarrestarían con una reacción controlada. Si los invasores tenían equipo sensible a ciertas frecuencias, la red aprendería a cantar en esas frecuencias hasta que el ruido fuera abrumador. Hubo sacrificios en el camino. La primera gran batalla, bautizada por algunos supervivientes como la Noche de los Tréboles, se llevó una aldea de ancianos que se negó a evacuar. No por terquedad, sino por una convicción esencial: aquello que se había cuidado por generaciones no podía ser fugo de la noche por el miedo. Cuando las máquinas descendieron, la respuesta humana no fue simple defensa, se trató de una coreografía en la que mujeres y hombres se mezclaron con las raíces, tocando nódulos, enviando impulsos que sincronizaron árboles hasta que el bosque produjo una nube de esporas que volvió ciega a la tecnología enemiga durante minutos que fueron eternidades. Muchos se quedaron allí.
Sus nombres se dejaron luego en las paredes vivas como memoria. El costo fue literal: cuerpos, voz, madera quemada. Pero la victoria concedió algo más: tiempo y una lección terrible para el enemigo. Cada victoria parcial alimentó la estrategia mayor. Helena vio que la eficacia residía en convertir la red en un inmenso amplificador de pulsos, y esa idea, por grande que fuera, exigía un sacrificio sistémico, un estímulo coordinado que, por su intensidad, dañaría partes de la propia biosfera. No todos los árboles podrían sobrevivir a la descarga necesaria, no todas las poblaciones podrían soportar la humareda bioeléctrica que seguiría. El precio sería alto. La comunidad debatió en asambleas que no eran discursos y sí listados de consecuencias. Sor Inés organizó noches de recuerdo, no para adormecer el miedo, sino para honrar la decisión que quizá habría que tomar. Mateo calculó probabilidades, margin error. Y encontró que la única opción con posibilidad real de quebrar la coordinación Kirat a escala orbital era una descarga que explotara la propiedad de la red para modular un pulso a frecuencia cuántica. Esa frecuencia tenía la capacidad de interferir con los nodos de enlace Kirat, las antenas vivas que permitían el control en enjambre. La campaña se volvió más cruenta. Los Kirat, heridos en su orgullo, ordenaron un bloqueo parcial, cortar rutas de suministro y asediar controles de perforación. Las comunidades que antes habían sido abiertas se cerraron en túneles y cámaras, y niños que correteaban por pasarelas de madera empezaron a aprender de memoria el nombre de cada raíz de soporte vital. Hubo momentos en los que la desesperación mostró su cara, el rumor de traición cuando un grupo de colonos propuso negociar. La aparición de radios antiguas en manos de mercenarios que ofrecían salvarse a cambio de secretos que la comunidad había guardado. Helena confrontó esas fisuras con una calma que parecía impecable porque era construida por la fe colectiva. Con una mano en la rosario de semillas, trazó rutas para reducir bajas, para proteger ancianos, para crear refugios subterráneos en cámaras que usaban la resina como aislante. Las horas se volvieron cronologías de pequeñas heroicidades, hombres que soldaron túneles durante la noche, mujeres que arriesgaron botes para llevar heridos a zonas seguras. Jóvenes que aprendieron a difuminar la firma biológica con cortes precisos de corteza. Para el enemigo, la paciencia se deformaba en furia. Empezaron a usar no solo fuerza bruta, sino estrategias cognitivas, emisiones psicoacústicas que buscaban cultivar miedo, hologramas de víctimas, amenazas que explotaban la arquitectura del duelo humano. Los Kirat no entendían que su mayor arma psicológica era inútil frente a una fe que no descansaba solo en supervivencia, sino en la continuidad del pacto con la biosfera. Sor Inés y los ancianos enseñaban que morir no era rendirse sino formar parte de la memoria viva del bosque. Las oraciones, que no eran siempre pronunciadas, se convirtieron en himnos de voluntad, ritmos breves golpeados en madera, canciones sin notas que la red traducía en patrones eléctricos. La tensión escaló hasta una maniobra decisiva. La flota Kirat dirigió una onda de pulso que buscaba incapacitar los nodos principales de la red. Si lo conseguían, la infraestructura humana, que dependía de la red para distribuir agua y energía en sistemas de biorregulación, caería. Esos momentos previos a la catástrofe fueron ricos en detalles que parecían suspendidos: una lluvia de luciérnagas inducidas por corteza, un perro que no entendía la alarma y seguía persiguiendo sombras. El sonido distante de un motor que llevaba suministros hacia una colina. Helena ordenó la ejecución de un plan que se había preparado en secreto, una sincronización masiva. En lugar de intentar frenar la onda enemiga, iban a rebotarla usando la red como una masa y el pulso humano como catalizador. Eso requería coordinar a miles de puntos de emisión en un ritmo imposible de mantener sin error. Algunos eligieron irse, algunos insistieron en quedarse. Un voto silencioso se convirtió en un patrón organizado. El día de la sincronización la atmósfera estaba coloreada en un dorado sucio. Los niños fueron evacuados a cámaras profundas, los ancianos fueron escoltados a la memoria viva. Los emisores fueron colocados en cada nódulo posible, calibrados con la tibia hermosura de cientos de manos. Mateo,
con ojos consumidos, checó el último compensador. Akio y su escuadrón llevaron cargas a los puntos más remotos y regresaron con la cara marcada por hollín y lágrimas saladas. Elena dio la orden no con gritos, sino con una mirada que era plegaria y táctica. Y entonces la red empezó a cantar. Al principio fue apenas un murmullo, la vibración de millones de sincronías que el bosque amplificó y que las máquinas empezaron a percibir. El pulso, contenido en una frecuencia que la red guardaba como secreto, comenzó a crecer. Los Kirat pidieron refuerzo orbital, sus nodos titubearon. La estrategia humana funcionaba, pero no sin precio. La descarga necesaria para proyectar la interferencia a escala orbital implicaba un pico de energía que, tras cederlo al entorno, quemaría sectores vastos de micelio y algunos bosques centenarios. Las imágenes de árboles centenarios, de huecos donde generaciones habían enterrado objetos, fueron proyectadas mentalmente por quienes manejaban los disparadores. La decisión pendía sobre una navaja moral, sacrificar parte de la memoria viva para salvar la vida en la totalidad. Los debates previos parecían abstracciones, ahora eran cuerpos en la tierra. La sincronización fue un milagro frío y calculado. Isaac Newton diría que es física, Sor Inés susurraría que fue fe, los archivos dirán que fue estrategia combinada con biotecnología. Lo cierto es que cuando la onda alcanzó su ápice, la red dio una respuesta que nadie había imaginado del todo, no solo repitió la frecuencia programada, la magnificó con modulaciones de memoria. Cada nódulo no fue un dispositivo sino un ser que recordó tormentos, lluvias, cosechas, nombres. Esa memoria aumentó la potencia del pulso, le dio color, y lo encauzó hacia los nodos Kirat con una consistencia que cortó la comunicación enemiga. Las naves en aproximación sintieron sus enlaces quebrarse como ramas bajo la nieve. El efecto fue devastador en su escala. Las antenas nodo en las naves principales, estructuras vivas de proteína y metal, recibieron un baño de información no compatible con sus protocolos. Los algoritmos, diseñados para leer flujos de datos lineales y predecibles, fueron abrumados por un torrente que contenía historias, canciones, nombres de ancestros, la imagen de una madre tejiendo bajo la lluvia. No hubo malicia en ello, pero sí una discontinuidad que explotó el núcleo de control enemigo, fallas, suicidios de subsistemas, desconexiones en cadena. El enjambre Kirat perdió coherencia. Grupos de naves cayeron en patrones erráticos y se estrellaron o se sumergieron en la atmósfera, donde se desintegraron en un fuego pálido que olía a metal quemado y clorofila. El triunfo tuvo, sin embargo, un precio que no fue inmediato sino contenido en la longitud de los días siguientes. La descarga había prendido hogueras en zonas donde la micela había acumulado materiales inflamables. Bosques que habían sostenido generaciones de aldeas ardieron. Comunidades enteras que no habían tomado parte en la maniobra despertaron con su paisaje cambiado. Nadie, ni siquiera Elena, había esperado que la red respondiera con tanta intensidad emocional, la memoria de los árboles era también combustible. Parte de la red se sacrificó en la llamada, y el impacto fue visible en cicatrices que tardarían siglos en cerrarse. Y aquí vino el costo humano. Cientos murieron en la sincronización, no por fuego directo sino por una serie de fallas en sistemas de soporte que se sincronizaron erróneamente cuando la red explotó en memoria. Aquellos que quedaron en los puntos de emisión, los que manejaron los moduladores, fueron sometidos a descargas que atravesaron su percepción. Contaron después, de manera fragmentaria y no siempre cómoda, que habían visto imágenes de generaciones enteras de árboles como si fueran otros seres, que habían oído canciones que no eran de su lengua y que, en ese cruce de memoria, se perdieron. Herencias y memorias se mezclaron con programación militar, creando archivos que tardarían en integrarse. Elena, al conectar el último compresor y ver la flota enemiga caer como lluvia, sintió el frío de la elección, triunfo y derrota juntas, un laurel con pinchos. Los Kirat no reaccionaron solo con retirada. A medida que la confusión les golpeaba, su respuesta instintiva fue radicalizar, tuvieron que replantear su paradigma, y eso significó medidas extremas.
Atacaron con cargas biológicas diseñadas para quebrar colmenas de micelio en zonas inaccesibles y bombardearon áreas donde la vida humana se refugiaba. En esos días finales, la guerra se transformó en búsqueda y caza implacable. Pero la coherencia enemiga estaba dañada, su cadena de mando rota. Algunos grupos se rindieron, otros se ocultaron en cometas y derivas. La victoria, aunque lograda, parecía siempre salpicada de luto. En el epicentro del evento, Helena sintió el peso de la pérdida con una claridad que no era física, la sensación de haber prendido un fuego que necesitaba ser alimentado por la carne de la memoria. Ella salió de la sala de mando con su casco agrietado, la visera con una raya negra y la rosario hecho ceniza fina en sus manos. No hubo sollozos dramáticos, hubo un recogimiento que parecía más una continuación de la estrategia. Había que salvaguardar lo que quedaba, replantar, curar y enterrar. La acción heroica no estaba en la explosión sino en la reparación que seguiría. En la órbita, restos de flota cayeron como meteoros. La imagen panorámica dejó ver la devastación, columnas de humo en anillos, zonas verdes interrumpidas por parches negros, y en el centro, una masa de árboles que seguían vibrando con una luz interna. Como si la memoria no hubiera sido aniquilada, sino transformada. Los nodos Kirat que sobrevivieron se alzaron en dirección a la retirada, la arrogancia rota los obligó a replantear su interacción con mundos que no se entienden como recursos simples. La flota que había venido a imponer un orden totalista ahora veía frente a sí una fuerza que no quería el control técnico, sino la autonomía pactada entre carne y tierra. Eso no era un modelo aceptable para ellos. El domingo posterior a la sincronización fue silencioso en la zona que se salvó. Decenas de cuerpos enterrados, hileras de objetos tallados en corteza colocados en muros de piedra viva. Las descripciones de los sobrevivientes contaban de una sensación de salida de un trance colectivo, la humanidad había dado casi todo por su planeta, y el planeta había pagado parte de su ser. La conclusión no pudo ser más íntima. Cuando uno escoge salvar una forma de vida, también escoge qué memoria dejar atrás. El amanecer después de la guerra no era el que había sido prometido en pósteres coloniales. Era un amanecer que sabía de cenizas y de promesas rotas, y aún así brillaba con la misma insistencia. Nueva Arete se levantó con pasos lentos, recolectaron cuerpos, sembraron de nuevo, enterraron y rememoraron. La comunidad aprendió a escribir en las cortezas de los árboles nombres que antes se decían con risas en la plaza. La fe, esa fuerza sutil que los había impulsado, se convirtió en un plan de reconstrucción. La red, herida pero viva, era ahora una biblioteca con cicatrices, se podían leer en sus pulsos la memoria de la guerra, y eso serviría para que la prevención se convirtiera en enseñanza. Los Kirat no desaparecieron del todo. Quedaron fragmentos de su cultura que se perdieron en los escombros. Algunos buscaron pactos nuevos, otros se exiliaron a sistemas lejanos para rearmarse. Entre los humanos, la historia se transformó en leyenda y en manual técnico, manuales sobre cómo sincronizar un bosque, rituales para activar emisores en caso de invasión futura y, más importante, listas de lo que no debía repetirse. El precio había sido caro. En el registro de pérdidas, más de 1000 almas y millones de raíces habían sido tocadas por la muerte. Pero en las mismas páginas también había historias de esperanza, aldeas que sobrevivieron porque los niños habían aprendido a tocar las raíces, equipos médicos que improvisaron dispositivos de curación vegetal. Pilotos que habían llevado ancianas a zonas seguras sin buscar gloria. La reconstrucción fue tanto física como moral. Se erigieron monumentos vivos, se plantaron filas de árboles con símbolos tallados, destinados a ser cuidados y a contar historias. Sor Inés organizó un gran acto de memoria donde la comunidad depositó en un cilindro de resina trozos de corteza, datos de la batalla y el dibujo de la niña que había tallado la casa en la corteza. Ese cilindro fue enterrado en el corazón de un sembrado, donde las raíces lo rodearon y lo protegieron como guardián. Helena Márquez, aunque relevada del mando operativo por un tiempo, se convirtió en guardiana de esa memoria. Su casco agrietado fue colocado en un altar entre árboles,
no como trofeo sino como advertencia. La protección de un mundo exige sacrificios y, aún más, exige reflexión sobre cuándo y cómo se hacen. Ella caminó entre las comunidades reconstruidas con una calma que seguía pareciendo táctica, planificó áreas donde la red pudiera volver a crecer sin riesgo. Estipuló protocolos para evitar sincronizaciones masivas que exigieran el derramamiento de tanta memoria. Aceptó la paradoja de ser un soldado que había confiado en algo análogo a una plegaria y cuya plegaria había tenido un costo. Con el paso de las estaciones, la vida encontró formas nuevas de persistir. Donde hubo quemas, surgieron praderas que alimentaron fauna distinta, especies pioneras colonizaron los huecos negros, y en sus raíces pequeñas se tejieron nuevas redes. La biotecnología desarrollada por Mateo y su equipo se convirtió en una herramienta para suturar el tejido vegetal, tejidos regenerativos que, usados con paciencia, permitieron devolver a los árboles parte de su gracia. La comunidad enseñó a otras colonias cómo integrar bosques en defensas no agresivas, no para fomentar la guerra, sino para evitar que el mundo volviera a ser visto como un recurso desechable. Las lecciones incluyeron límites éticos. Cuando la defensa implica destrucción del propio hogar, siempre habrá precios que la comunidad debe decidir pagar o no pagar. La flota Kirat que quedó envió emisarios en forma de sondas que ya no buscaban conquistar sino entender. Alguna curiosidad persistió. Los capturados de su tecnología contaban de una especie que no sabía cómo tratar con la memoria colectiva de un mundo vivo. Fue entonces que surgió un pequeño y silencioso intercambio. Científicos humanos y teóricos alienígenas discutieron en protocolos analógicos cómo coexistir. No fue paz inmediata, fue una tregua dura, basada en vigilancia y en contratos biológicos que prohibían la extracción intempestiva de recursos. Los acuerdos quedaron registrados en la corteza de árboles guardianes, tallados con signos que combinaban notas humanas y patrones Kirat. Dentro de la comunidad, la memoria personal se tradujo en objetos que se cuidaron con reverencia. El dibujo tallado por la niña, ahora adulto, fue preservado en resina. La visera rota de un casco se exhibió como recordatorio de frágil coraje. La rosario de semillas que llevaba Elena fue convertida en polvo y mezclada en el barro de un nuevo sendero, una memoria incorporada en la misma tierra. Las historias pasaron a las escuelas, no historias de heroísmo glamoroso, sino relatos de decisiones difíciles. La narrativa central que emergió no fue la de la superioridad humana en combate, sino la de la capacidad humana de sacrificar y de creer en un pacto vivo. Las escuelas enseñaron a tocar la red con respeto, a medir la decisión de prender un emisor con cuidado, a valorar la vida de un árbol como se valora la de un vecino. Años más tarde, cuando la radiación de la batalla se había temperado y los niños ya no sabían del calor de las llamas, se organizó una peregrinación a las zonas donde la sincronización había sido más intensa. Los lugares marcados en los mapas por un punto negro ahora brillaban con recuentos de vida nueva. Los ancianos narraban en voces bajas cómo la red había cantado y cómo la comunidad había respondido. Los Kirat, reducidos a una sombra de su arrogancia, dejaron algunas ondas en los bordes y observaron con una mezcla de respeto y curiosidad. La coexistencia quedó basada en una regla simple, el respeto por la memoria de los mundos. La historia de Nueva Arete se propagó como ejemplo, y las cápsulas informativas enviadas a otras colonias se centraron en una frase que se repitió en las plazas. Que la fuerza no solo se mide en blindaje sino en qué se está dispuesto a perder y por qué. La lección no fue moralizante, fue práctica. En tiempos de crisis, la comunidad humana había demostrado una combinación rara de ciencia afilada y fe meditada. Esa convergencia no fue una garantía eterna, pero sí una bandera. La fe podía ser una materia de táctica, y la táctica podía ser un modo de fe. Con los años, los bosques volvieron a cantar, aunque con una textura nueva. En sus nódulos residían historias de pérdida y de reencuentro con la vida. Los árboles crecían con costuras de resina, se curaban con manos humanas, y su savia llevaba líneas de datos que hablaban tanto de lluvia como de nombres. En los muros de las aldeas, la gente colgó los símbolos que habían inspirado tanto la defensa como la pérdida, el dibujo tallado, la visera agrietada, el polvo de semillas mezclado con la tierra.
No eran trofeos de guerra, eran recordatorios de que la protección de un hogar es, en última instancia, una decisión moral. Y cuando el humo se disipó, solo la fe seguía en pie. Vinieron por un planeta, pero encontraron a la fe humana encendida.